Supere la prueba por fe. Capítulo 4. Cuando era estudiante, lo que resultaba más difícil era el examen. Estoy seguro de que el sueño de muchos estudiantes es egresar del curso lo más pronto posible para así vivir sin exámenes. Sin embargo, cuando uno forma parte de la sociedad, se da cuenta del hecho de no rendir exámenes en el colegio que no garantiza la felicidad. En esta sociedad tan competitiva, todos viven bajo un alto grado de estrés y por ende constantemente rindiendo exámenes, aunque no sean en una hoja de papel. Los exámenes pueden causar un estrés muy grande, pero debemos reconocer que es a través de un examen que nuestra capacidad crece, así como nuestro intelecto. Es de esta manera que formamos parte de la sociedad. Asimismo, los creyentes en Cristo también pueden experimentar el amor de Dios luego de atravesar la prueba de la fe. Dios quiere bendecirnos, pero Dios no nos bendice sin que hayamos atravesado por el túnel de la fe. La palabra dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11:6. La fe del santo está destinada a atravesar la prueba. Así como una vasija es expuesta al fuego del horno, la fe del creyente se fortalece por medio de la prueba. Entonces, ¿qué clase de fe debemos tener para traspasar la prueba con éxito y glorificar a Dios? La prueba de la fe. Para poder superar la prueba con éxito, es necesario entender el concepto de la fe. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. En el idioma griego la palabra certeza es huipotasis. Es una unión del prefijo huipo, que significa abajo, y el sufijo istémisi, que significa apoyar. Es, en síntesis, lo que se está diciendo, que la palabra significa base o fundamento. Hacemos constante uso de las bases en nuestras vidas, desde la base de la planta hasta la base de un adorno. En caso de que la base no sea firme, fallará en sostener el objeto y éste terminará cayendo al piso, echándose a perder por completo. Por tanto, aquel que fabrica la base tiene que probar si la misma es fuerte, sólida y estable, y luego coloca encima algo que sea apto para ese fundamento. Lo mismo ocurre con la fe del creyente. Dios prueba si la base del creyente es sólida o no. El propósito de esta prueba es demostrar si esa persona puede contener la gracia divina. Obviamente, el verbo contener implica la idea de que pueda utilizar la bendición de Dios bajo la voluntad divina. Tanto en las Escrituras como en nuestro alrededor, descubrimos gente que no puede contener la prosperidad divina. Observamos que ha recibido la prosperidad financiera, sin embargo, no ha agradecido ni servido a Dios y ha terminado en una condenación peor que la anterior. Es decir, nuestra fe no es una fe intacta, sino que encuentra un constante cambio, se encuentra en permanente modificación. Si bien hemos tomado una decisión de fe, esto no quiere decir que no pequemos delante de Dios, porque no sabemos cuándo ha de cambiar nuestro corazón. Por esta razón, antes de usarnos, Dios siempre prueba nuestra fe. Dios prueba la base de la fe, y si aprobamos exitosamente el examen, obra según la magnitud de la fe. La Biblia sigue diciendo que la fe es la evidencia de lo que no se ve. Existen dos tipos de evidencias, una verdadera y otra falsa, de modo tal que si queremos ver si la fe que tenemos agrada a Dios o no, debemos distinguir si nuestra fe es verdadera o falsa. Pero, ¿cómo lo hacemos? Mediante la prueba. El creyente confirma su fe mediante la prueba. El creyente que no tiene pruebas es como aquel estudiante que no rinde exámenes. Dios no se complace en esta clase de fe. Constantemente Dios prueba la fe de sus hijos, a fin de que poseamos una fe madura. Por tanto, si alguno atraviesa por alguna prueba, debe estar contento, porque el favor y el plan de Dios
están ocultos entre las líneas de la prueba. Por lo general, alguien que dice murmurando, que quizá de manera quejosa, lo expresa a manera de pregunta, ¿por qué tengo que pasar por esta adversidad? En realidad, es una persona con una fe inmadura. Esta clase de personas no pueden contar con el favor de Dios. Si a pesar de las pruebas el creyente ora confiando que Dios resolverá todos los problemas, Dios aprueba esa fe y le otorga su favor a su tiempo. Dios abre la ventana de los cielos para todos aquellos que no se alejan de la fe a pesar de las pruebas y les proporciona la bendición de los cielos y las riquezas de la tierra. Josué, el hombre que aprobó la prueba del reino de los cielos. Josué, quien fue llamado como sucesor de Moisés, aprobó la prueba del reino de los cielos. Josué, el nuevo líder del pueblo de Israel, guió a su pueblo hacia la tierra de Canaán. La primera prueba consistía en atravesar el río Jordán. Dios le había dicho que los sacerdotes debían cruzar primero llevando el arca. El nivel del río había subido hasta la cuesta porque era tiempo de la siega. Todo Israel se acercó a la orilla bajo el mando de Josué. Quizá los sacerdotes y el pueblo de Israel se hayan espantado al ver el desborde del río. Se hallaban entre la vida y la muerte. Existía la posibilidad de que fueran sepultados por el río. No obstante, Josué tomó la decisión de fe junto a su pueblo. Los sacerdotes que cargaban el arca entraron primero, y aconteció que cuando los sacerdotes pisaron el río, las aguas que venían de arriba se detuvieron. Las Escrituras dicen, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. Si alguien dice tener fe, entonces debe obrar por fe. El hecho de tener fe, pero no obrar, es como aquel humano que recibe las preguntas del examen y luego escribe las respuestas. Si tiene fe, entonces debe obrar en fe a fin de poder recibir la respuesta de parte de Dios. Luego de haber cruzado milagrosamente el río Jordán, el pueblo de Israel arribó a la ciudad de Jericó y Dios allí habló con Josué. Pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan la trompeta. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derribarán y cada uno entrará sin impedimento. Josué 6, 2-5. Josué y el pueblo de Israel obedecieron a Dios. En una demostración de fe, dieron vueltas alrededor de las murallas, confiando en la palabra de Dios. Y luego de 6 días, ni siquiera una piedra había sido removida del lugar. No había evidencia alguna. Sin embargo, cuando los sacerdotes hicieron sonar las trompetas y todo el pueblo dio un grito fuerte, las murallas de Jericó fueron derrumbadas. Este es un buen ejemplo de cómo Dios responde en una prueba mediante la fe. ¿Por qué razón Dios no hizo que Israel diera una sola vuelta en un solo día y que Jericó sea derrumbado, sino que esperó que Israel diera 13 vueltas en un plazo de 7 días consecutivos? La respuesta es simple: la prueba. Sin fe, Josué y todo Israel se hubiera dado por vencido al ver que nada ocurría. Sin embargo, ellos alcanzaron la respuesta de Dios porque avanzaron en fe. Aunque sus ojos no veían cosa alguna, sus oídos no oían cosa alguna, sus manos no palpaban evidencia alguna. Solo aquel que cree y avanza hasta el final, a pesar de no ver una evidencia inmediata, logrará ver su Jericó derrumbarse. Pedro, el hombre que desaprobó la prueba del reino de los cielos. Pedro, el discípulo sucesor de Jesús, desaprobó la prueba del reino de los cielos. Luego de haber predicado el Evangelio y de sanar muchos enfermos, Jesús alimentó con 5 panes y 2 peces
a 5.000 hombres, lo que equivale a más de 20.000 personas. Luego se dirigió al monte a orar, mientras que los discípulos se dirigían a Capernaum. Entonces los discípulos fueron sorprendidos por una tormenta. En ese momento el temor y la extrema ansiedad hicieron que los discípulos sucumbieran y apareció Jesús. Los discípulos lo confundieron con un fantasma y dieron voces de socorro. Jesús dijo: «Soy yo, no teman». Entonces Pedro dijo: «Si realmente eres tú, deja que yo vaya a ti». De esta manera Pedro experimentó un milagro inigualable: caminar sobre el agua, pero al cabo de un tiempo Pedro se hundió y Jesús lo tomó de la mano y lo llevó a la barca. Hay una gran enseñanza que nos deja este relato. Si bien Pedro logró caminar sobre el agua, no logró hacerlo hasta el final y fracasó. Existe una razón por la que Pedro fracasó en la fe. Observó las altas olas y el fuerte viento y pensó que iba a hundirse. Instantáneamente el corazón de Pedro fue invadido por el temor y no por la fe. Por esta razón Pedro empezó a hundirse. Este pasaje nos deja una gran lección de vida. Aquí descubrimos a Pedro que no confesó por fe cuando atravesaba por el momento de peligro. En este caso, o en caso de que Pedro hubiera confesado: «Yo voy porque el Señor me dijo que vaya», «Tu ola sigue amenazando, tu viento sigue soplando, porque yo creo en la palabra y no me daré por vencido hasta el final», entonces no se hubiera hundido. Aunque actuemos por fe, también las amenazas no van a cesar. Lo importante es que ante la adversidad no observemos las circunstancias, sino que avancemos por fe, confesando las palabras de fe. ¿Sabe por qué es necesaria una fuerte confesión de la palabra? Primero, porque la confesión de la palabra manifiesta que Dios es certero. Nosotros no avanzamos por el mundo, sino por Dios. Por consiguiente, al confesar la palabra experimentamos el poder de la verdad de Dios. Segundo, la confesión de la palabra manifiesta y destruye las mentiras del diablo. El diablo siempre siembra temor en nosotros, pero mediante una fuerte confesión de la palabra, el diablo se manifiesta y aunque haya venido por un camino, huirá por 7. Tercero, la confesión de la palabra fortalece la fe. Así como un pequeño timón controla un barco, la lengua define el destino de nuestras vidas. A través de la fuerte confesión, la palabra puede mantenernos firmes y ayudarnos a no tambalear por más que el fuerte viento y las pruebas nos azoten y por más que las fuertes olas y las adversidades nos amenacen. El problema de Pedro es que no confesó con denuedo, por eso se hundió. Cuando atraviesa por una circunstancia es donde las fuertes olas y el fuerte viento amenazan la vida. Ahí confiese por fe con denuedo: «Solo confío en la palabra. Soy un cristiano, que tengo salud, que prospero en todo lo que hago. Así como mi alma prospera, no me dejaré hundir en las aguas de la adversidad. Dios está conmigo. Solo de esta manera podré vivir felizmente». La prueba que viene cuando nos alejamos de Dios. Los cristianos no solamente debemos atravesar por la prueba que Dios permite. A veces caemos en la prueba porque tropezamos con la trampa del diablo. Así como Pedro, que se hundió en el agua y negó al Señor 3 veces, la tempestad azota en nuestras vidas, puesto que la misma supera la edad, el estatus social y la época. Los discípulos tampoco fueron la excepción, pero debemos tener en cuenta que la tempestad apareció delante de ellos cuando se habían alejado del Señor. Por más que escuchemos la palabra y veamos grandes milagros, en cierto sentido la adversidad y la tempestad son inevitables, ya que el diablo quiere devorarnos en todo momento. Lo que el diablo pretende es que la prueba nos haga alejar de Jesús a fin de que fracasemos. Observemos tanto en la pantalla del televisor o del cine aquellos animales salvajes que aparecen en el continente africano y que viven en grupos. Es interesante una estrategia que tienen los leones o los pumas y que consiste en separar primeramente a los padres de sus crías. Esto se debe a que si un león ataca primero a la cría,
el padre o la madre la defenderá a muerte y provocaría un gran daño. Pero si estos animales lo hacen, evidentemente, la estrategia da otros resultados. Algo similar sucede con el diablo. El enemigo puede atacar cuando estamos alejados de Jesús. De lo contrario, no lo puede hacer. Es imposible que el diablo ataque nuestras vidas porque Jesús, quien tiene toda la potestad de los cielos y de la tierra, está con nosotros. Por tanto, el diablo quiere que caigamos en tentación, que el mundo entre a nuestro corazón, a fin de que nosotros nos alejemos de Jesús. Al observar un pequeño abismo entre nosotros y Jesús, es ahí cuando el diablo viene a robar, matar y destruir. Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo ronda como león rugiente, buscando a quién devorar. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 7 y 8. El diablo es comparado con un león. ¿Ha visto usted que un león ataca a la presa y lo hace sin reservas, atacando primero con sus patas al cuello del animal y luego de matarlo, se devora el corazón? Asimismo, el diablo no se guarda nada a la hora de devorarnos. El diablo penetra en nuestras vidas al ver que nos hemos alejado de Jesús y existe una pequeña grieta en nuestra relación. El diablo nos ataca tratando de matar, devorar y destruir cuando observa que somos débiles y vulnerables por causa de la ausencia del poder de Jesús. Por tanto, no debemos ser soberbios nunca, tenemos que mantenernos despiertos en humildad y no alejarnos del Señor. Si usted atraviesa una tempestad en su vida, en su hogar, en sus negocios, entonces debe, primero, examinar cuanto antes cuán alejado está de Dios. Estas tempestades no aparecen cuando el Señor está con nosotros, y en caso de ser así, nos mantenemos en calma, así como Pedro caminó sobre el agua. Cuando una tempestad acerca su presencia, ¿podría azotar la barca de los discípulos si el Señor estaba con ellos acaso? Sin embargo, Jesús, dice la palabra, estaba durmiendo, y cuando el diablo observó que los discípulos estaban atemorizados ante una pequeña ola, mandó una gran tempestad con el propósito de devorarlos por completo. Sin embargo, el diablo nunca puede atacarnos cuando estamos con Jesús y podemos mantener la calma. ¿Cómo el diablo pueda pretender atacarnos si Jesús está todo el tiempo con nosotros? ¿Cómo podría suceder tal cosa? Ciertamente el diablo vendrá por un camino y huirá por 7. El Salmo 91 nos demuestra cómo han de ser nuestras vidas cuando estamos cerca del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el temor de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantará para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré, porque el que se acoge a mí lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. El libro de los Salmos, capítulo 91, versículos 1 al 16. Esta es una tremenda promesa de Dios. Lea el Salmo 91 cada vez que tenga tiempo y en lo posible trate de memorizarlo. Si usted lee este salmo y lo estudia de memoria, sentirá una paz y una tranquilidad que no ha experimentado antes.
Ciertamente Jehová Shalom es la fuente de paz, porque así como dice el Salmo 91, si el Señor está con nosotros, la calamidad no tocará nuestra morada. Dios enviará a sus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos, y en las manos nos llevarán para que nuestro pie no tropiece en piedra. El diablo tendrá que venir por un camino, pero huirá por 7, porque Dios nos fortalecerá, y sobre el león y el aspid pisaremos. Si no nos alejamos del Señor, obtendremos vida y vida en abundancia, porque Jesús está con nosotros. Sin embargo, si el diablo entra a nuestro corazón y siembra en nosotros el amor hacia el mundo, entonces ya nos habremos alejado del Señor. Entonces, ¿cómo podremos saber si estamos alejados del Señor o no? Alguien que se ha alejado del Señor se caracteriza por su desinterés, es decir, deja de interesarse en Jesús y se centra en el mundo. Deja de interesarse en el reino de Dios y se centra en las cosas de la tierra. Deja de servir a Cristo y se sirve a sí mismo. No siente ganas de leer la Biblia, de orar, de ir a la iglesia. No piensa en participar de las reuniones de las células, pero a su vez el mundo le resulta muy placentero. Se entretiene más mirando el televisor que orando a Dios, leyendo novelas que leyendo la Biblia, encontrándose con los amigos del mundo que participando de una reunión de oración o tener comunión con los hermanos. En pocas palabras, su interés cambia totalmente. Pero pregunto, ¿cuál es el resultado de esto? El resultado del placer que nos ofrece el mundo no es la felicidad ni el gozo, sino la prueba y la aflicción que provienen del diablo. En el momento que nuestro interés se inclina al pecado, es ahí cuando el diablo dice, este es el momento apropiado, ahora es el tiempo para que, en obras, se pongan en marcha mis planes. Se ha alejado del Señor, es tiempo de atacar. Vamos a robar, vamos a matar, vamos a destruir, y nos devora en cuestión de momentos. Arrepentimiento, la respuesta de la prueba del reino de los cielos. Asimismo, cuando el diablo está por devorarnos, ya es muy tarde para volver atrás, y de todas maneras luchamos para poder sobrevivir y superar la tempestad. ¿Qué hará usted ante una situación como esta? ¿Cómo piensa superar este momento de peligro? Los discípulos se habían cruzado con una gran tempestad. Las nubes, el viento recio, la intensa lluvia, las olas gigantes habían aparecido de repente. Los discípulos eran expertos en el mar. Los pescadores sabían cómo reaccionar ante una tempestad, por ejemplo, cómo tomar el control del barco. Sin embargo, el tamaño de la tempestad había superado sus expectativas y ante tal circunstancia, tanto sus expectativas como sus talentos se habían desvanecido por completo. Al ver que la barca estaba hundiéndose, sintieron una frustración muy grande y una desesperanza terrible. Habían hecho todo lo que el hombre podía hacer, pero nada les era útil. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. El libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 5. Los discípulos estaban angustiados porque habían perdido la esperanza en Dios. Por tanto, cuando nos encontramos en un callejón sin salida, debemos arrepentirnos de haber vivido una vida egocéntrica. Y ante una adversidad o aflicción, primeramente, usted debe arrepentirse y acercarse a Dios con las manos alzadas. Esta es la mejor manera de solucionar sus problemas. No intente resolver sus problemas por sí solo. No se excuse. La excusa no soluciona ningún problema. Usted debe arrepentirse por completo y con un corazón quebrantado. Debe acercarse a Dios con lágrimas en los ojos, porque de esta forma el Señor tendrá misericordia y resolverá sus problemas. El libro a los Romanos, la carta que Pablo le escribe a los cristianos en Roma, dice: pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Romanos 2:5. Esto quiere decir que, si no nos arrepentimos y nos mantenemos en obstinación, la ira y el juicio de Dios vendrá sobre nosotros.
Pero, así como lo aclara en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es decir, Dios no rechaza ni abandona a aquel que viene a Él con las manos alzadas en arrepentimiento. El Señor le enseñó a Pedro: aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. No te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Pedro había dicho 7 como que fuese un esfuerzo descomunal para un hombre trayendo perdón sobre el otro, pero el Señor le dijo que lo perdonara 70 veces 7. Si el Señor mandó a perdonar 70 veces 7, ¿cuánto más nos perdonará a nosotros si tan solo nos arrepentimos y volvemos a Él? Ciertamente el Señor no nos defraudará y tampoco nos abandonará. Por tanto, el que se arrepiente no será destruido. El que va al infierno es porque no se ha arrepentido. Toda persona puede ser salva si tan solo se arrepiente y recibe el perdón de sus pecados. Por tanto, debemos arrepentirnos, quebrantarnos, dejar de servirnos a nosotros mismos y servirlo al Señor. La felicidad en este mundo consiste en servir al Señor. El hombre sirve al diablo o al Señor. No existe una opción intermedia. Adán y Eva fueron creados para servir a Dios, pero sirvieron al diablo una vez que le dieron la espalda a Dios y fueron echados del huerto del Edén. No hay otra alternativa. O sirve a Dios o sirve al diablo. Si servimos al buen Señor, gozaremos de la felicidad, pero por el contrario, si servimos a un mal Señor, nuestra vida será robada, muerta y destruida. Dios es un Dios bueno y el diablo es un diablo malo. Debemos saber que un buen Dios no puede causarnos daño y un diablo malo no puede traernos bendición. Por tanto, si ha golpeado por haber seguido al diablo, debe arrepentirse y debe volverse a Dios y servirle solamente a Él. De esta manera Dios nos perdonará y nos recibirá con sus brazos abiertos. Isaías exhorta: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y que Él reciba misericordia. El libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Nuestro Dios es un Dios que tiene compasión por nosotros y no nos reprende si tan solo nos volvemos a Él en arrepentimiento. Cuando el hijo pródigo volvió al padre con un corazón arrepentido, su hermano no quiso aceptarlo. Dijo que no aceptaría a un hermano que había desperdiciado todo con prostitutas. Sin embargo, el padre lo aceptó. Es más, se alegró diciendo que su hijo menor estaba muerto, pero de ahora en adelante lo consideraba con vida, porque había vuelto a la vida. Se había perdido, pero ahora lo había encontrado. Asimismo, Dios Padre lo acepta con gozo. La gente podrá criticarlo y juzgarlo, pero Dios no rechaza a ninguno que se acerque a Él con un corazón arrepentido y lo renovará por completo. No se olvide que Dios nunca lo abandonará ni se apartará de usted. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5. Oración, la respuesta de la prueba del reino de los cielos. Los discípulos se mojaron a causa de la tempestad. Sus cabellos fueron despeinados y sus ropas se pegaron al cuerpo debido al agua. No sabían qué hacer. Como un último intento de supervivencia, acudieron a Jesús, que estaba dormido. Los métodos y los esfuerzos humanos no les sirvieron para nada. Todo lo contrario, el mundo les trajo desesperanza. Entonces los discípulos abandonaron todo pensamiento carnal y se volvieron a Jesús y clamaron diciendo: Señor, Señor, despiértate que nos morimos. Instantáneamente el Señor se levantó y reprendió las olas y los vientos, y llegó una gran bonanza. El Señor había obrado un milagro.
Por tanto, si usted atraviesa por una tempestad, lo primero que debe hacer es despertar a Jesús que está dormido. Tiene que clamar con todo su corazón. El profeta Jeremías dice: «Clama a mí, y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Jeremías 33:3. Dios no dijo que susurremos, tampoco dijo que meditemos. Dijo que clamemos, es decir, levantar nuestras voces y gritar fuerte para que Dios nos muestre las cosas grandes y ocultas y solucione nuestros problemas. El Salmo 44 pide: «Levántate, ven y ayúdanos, por tu gran amor rescátanos». Salmo 44:26. Esto quiere decir que debemos clamarle a Dios. Las Escrituras narran cómo Ezequías, rey de Judá, padecía una enfermedad terminal. El profeta Isaías se había acercado a decirle que ponga en orden su casa porque moriría. Mirando contra la pared, Ezequías comenzó a clamar con lágrimas en los ojos: «Señor, ayúdame, sálvame». De esta manera, Isaías recibió una nueva palabra de parte del Señor. «Dile a Ezequías que he visto sus lágrimas y he oído su clamor. Dile que alargaré su vida por 15 años más y lo rescataré de las manos del rey de Asiria». La Biblia dice que el Señor oyó su clamor y vio sus lágrimas. Dios ve las lágrimas que nosotros derramamos. Dios no solo extendió los días de su vida, sino que también lo salvó de las manos del rey de los asirios al oír su clamor. Por tanto, si atraviesa por una tempestad, es tiempo de que clame al Señor con todas sus fuerzas, porque Dios escucha nuestro clamor y resuelve nuestros problemas. Lo mismo ocurrió con los discípulos. No se acercaron a Jesús susurrando, tampoco estuvieron quietos ante su presencia, sino que lo tomaron, lo sacudieron y gritaron pidiendo auxilio. Si atraviesa por una tempestad, usted debe arrepentirse y quebrantarse en clamor, a fin de que el Señor lo escuche. Fuertemente oro por los enfermos. Lo hago de manera frecuente, y he visto que aquellos que claman al Señor con todas sus fuerzas reciben sanidad de una manera más fácil y simple. Por el contrario, aquellos que no claman y no tienen anhelo por su sanidad, rara vez son sanados. Hay ocasiones en que yo oro con todas mis fuerzas, pero el enfermo me mira fijo como diciendo: «Vamos a ver qué pasa». En esos casos es muy probable que nada ocurra. En un día de abril de 1970, el Apolo 13 fue lanzado a la Luna. Los científicos preveían que todo iba a ser perfecto. Sin embargo, cuando el Apolo 13 volaba a unos 20.000 millas de la Tierra, ocurrió un accidente trágico en el tanque de oxígeno que imposibilitaba proseguir con el viaje. Los pilotos llamaron urgentemente a la base de Houston, quienes no pudieron más que decir: «retornen», guiándose por la estrella polar. El esfuerzo del hombre había llegado a su fin y nadie podía predecir nada. Luego de que esta noticia fuera divulgada por los medios de comunicación, la nación de los Estados Unidos comenzó a orar desde las 9 de la mañana. Todo el país se unió en oración. Los astronautas también oraron con todas sus fuerzas. Luego de un tiempo, el Apolo 13 cayó en medio del Océano Pacífico. Los astronautas fueron rescatados por un buque de guerra de la Marina de los Estados Unidos, y lo primero que hicieron tras bajar de la nave espacial fue orar a Dios. Tomando de la mano del capellán de la Fuerza Naval, oraron diciendo: «Dios, gracias, alabemos al Señor». Este testimonio recorrió el mundo por una nota que publicó la revista Time, cuando la nave espacial, la que es considerada el mejor producto de la ciencia del hombre, dejó de funcionar. El hombre no tuvo más que aferrarse a Dios. Por más que la época contemporánea se destaque por su avanzada ciencia, la oración no deja de ser imprescindible. Cada vez que enfrentamos una prueba del diablo o una frustración del mundo, debemos buscar y clamar al Señor con todas nuestras fuerzas. Es ahí cuando el Señor se levanta y reprende las olas y los vientos. El Señor es el creador de los cielos y la tierra. No hay nada imposible para el Dios creador. Si clamamos al Señor, Él se levanta en nuestras casas, en nuestras familias, nuestros negocios, y calma la tempestad por medio de su palabra. Despierte a Jesús y examine experimentando el milagro junto a Él.
La prueba de la fe es la vitamina que se necesita para el crecimiento espiritual. Todo ser humano crece a través de la prueba. Los estudiantes aumentan su capacidad intelectual mediante los exámenes y los profesionales demuestran sus capacidades mediante las pruebas sobre su especialidad. No hay ninguna persona en el mundo a la que le guste una prueba, pero una vez superada, uno comienza a caminar por la senda del crecimiento. Lo mismo ocurre con la fe. Existen distintos niveles de fe y la prueba es el barómetro con el cual el nivel de nuestra fe es medido. Dios nos permite atravesar por pruebas con el fin de ejercitar los músculos de la fe, de modo que el hecho de no tener pruebas en la vida no es motivo para estar contento. Todo lo contrario, si atravesamos por una prueba tan difícil que nos hace clamar, ¿por qué permites que esto suceda?, no debemos quejarnos ni murmurar, sino alegrarnos, pensando de que Dios está midiendo nuestra fe. En pocas palabras, la prueba de la fe es la vitamina que se necesita para el crecimiento espiritual.